bienvenidos de nuevo a otra charla de Intertech Latam, o Intertech Latinoamérica, sobre pues este tema realmente que es de mucho interés. La verdad les agradezco la excelente respuesta que tuvimos a esta invitación y qué bueno que ya realmente pues como grupo ya vamos recibiendo estas actualizaciones y eso nos impulsa realmente a traerles más información en el correo que voy a mostrar al final. Ahora me gustaría también que no solamente nos mandaran preguntas sobre esta charla, sino de repente quisieran que repitiéramos otra u otro tema que pudiera ser de interés y que vayamos trabajando todos juntos como región, ¿no? O sea, esta charla, como lo pusimos en la invitación, pues es una actualización de las mascarillas, obviamente lo que implica que hemos tenido charlas previas donde hemos hablado ya los cambios que hemos visto, regulaciones, guías que se han generado de industria, información que nos ha llegado a nosotros. Pues nosotros como Intertech, pues tenemos 1000 oficinas y laboratorios alrededor del mundo, estamos en más de 100 países y tenemos expertos en múltiples en múltiples partes de realmente de todo este gran problemote que se nos ha generado con la problemática esta de la pandemia, ¿no? Todos, la verdad que hemos enfocado mucho los esfuerzos ahorita para trabajar alrededor de este gran problema que se nos ha generado, como en las diferentes industrias. Y no es la excepción. Nosotros en Intertech, pues, creamos ProTech. ProTech es un estándar y realmente son estándares, son servicios que nosotros las damos para toda la industria, desde auditorías, pruebas a prendas de protección, verificaciones de superficies y todo lo que estamos englobando relacionado realmente a esta gran problemática que tenemos, desde negocios que necesitan continuar trabajando de manera sostenible, cumplir con requisitos locales. Estamos buscando reaperturas, ganar la confianza también de nuestros clientes y consumidores, aquellos que nos buscaban nuestras marcas anterior, pero realmente pues necesitan realmente esos niveles adicionales de seguro, ¿no? Y yo creo que es muy importante, pues, realmente buscar dónde está la información. Es lamentable también a veces lo complicado de conseguir buena información. Información hay muchísima por todos lados y realmente les agradezco mucho la confianza que nos han dado al haber tantas personas que se unen a nuestras charlas y nos ayuda también para ir haciendo nosotros las consultas, ir trayendo esta información para nuestra región y como bien lo decía, ¿no? Una parte importante donde esta parte de la charla que vamos a dar hoy no está dirigida pues solamente a los productores de prendas de protección, sino también queremos también dirigirlo a quienes lo compran, o sea, nosotros mismos. Como yo que estoy a cargo de una operación, por ejemplo, en algunos países, ¿no? Necesito ver, por ejemplo, también que nuestros colaboradores cuenten con las prendas de protección correctas. Y me han oído ahorita mencionar prendas de protección, porque realmente la actualización de la charla que vamos a dar hoy es cómo, pues por medio de la aparición de requisitos de país, guías y recomendaciones que se están generando en dos de los mercados más importantes, Europa y Estados Unidos, pues se crea un nuevo espacio, ¿no? Una nueva división tal vez de productos que se habla de las mascarillas de uso general. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho también en el caso también Brasil, Perú, donde muy temprano vimos ya para la aparición de mascarillas de uso comunitario, ¿sí? Y alejándose, por ejemplo, de algunas versiones simplificadas de los nombres de tapabocas, cubrebocas o mascarillas textiles. Inclusive había uno que se llama, en Estados Unidos salió el término fashion masks, ¿sí? Fashion masks, donde estamos hablando de algo así como, pues, o sea, mascarillas de moda. Y eso realmente, pues, ¿qué implicación tiene? Poco a poco han aparecido guías, recomendaciones que nos van ya caracterizando más los productos. Como les mencionaba hace poco, la gran cantidad y la lluvia de información a la cual todos estamos expuestos a veces no nos deja tomar una decisión porque realmente es confuso y necesitamos en algún momento, y hoy voy a hablar solo de una pequeña parte, algo que se ha vuelto muy crítico y muy criticado también, que es el uso de mascarillas y cómo tienen que llegar. Pero se está creando esta nueva designación, estas mascarillas de uso general, mascarillas de uso comunitario.
las que se diferencian de los respiradores, los famosísimos estos N95, ya voy a hablar un poquito más a fondo de ellos, y las mascarillas para uso médico. Personalmente considero que esto realmente viene también en apoyo a una situación que es muy complicada. Las personas que más necesitan tener alcance a estos productos especializados, los respiradores, que inclusive hay respiradores quirúrgicos o las mascarillas de uso médico, pues están tratando de que no sean de uso general, ¿sí? Sino que sean reservados. Y algunos países tienen restricciones para que los respiradores se vayan específicamente a este grupo de personas. Puede ser ahí sí que, por ejemplo, cuerpos de bomberos, paramédicos, hospitales, enfermeros, doctores, y realmente crear una designación de decir, señores, ustedes no están en un ambiente. Y es una situación donde los niveles de exposición, por ejemplo, son muy distintos en diferentes lugares. Nosotros lanzamos muy temprano en esto también una charla dentro del grupo de oferta de servicios de Protec. La primera charla fue The Right Mask for the Task o la mascarilla correcta para ciertas funciones. Y cuando hablamos, por ejemplo, en los casos de bomberos, de personas en hospitales, lo necesitan porque las cargas, en muchos casos donde a lo que están expuestos, pues eh, eh, realmente explica el por qué se está restringiendo. Entonces, aparece la mascarilla de uso general y se está tratando de dar ciertas guías y recomendaciones, como les comentaba, en Estados Unidos y en Europa, sobre qué serían los requisitos mínimos que deberían de cumplir. Inclusive, nosotros todos lo vivimos, ese problema de oferta y demanda que se dio con las mascarillas médicas y los respiradores. Todos queríamos puesto un N95, ya después de tenerlo a ciertas horas puesto sobre la cara, tal vez ya no tanto, pero todos queríamos acceso a un N95 porque se había leído, se había visto que tenían unos altos grados de infiltración y por lo tanto sí me va a proteger más que los demás. Pero cuando mirabas estos gráficos donde cuántos se están produciendo, cuántos hay disponibles en el mercado y cuántos se requieren, inclusive solamente en este sector tan que lo necesita tanto, era horrible ver esa gráfica, o sea, realmente esa situación. Ya se ha mejorado la situación, no te digo por mucho, pero más sobre la parte del problema de oferta y demanda, pero todavía sigue siendo un problema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar hoy, esta actualización es, ya hemos hablado sobre mascarillas, sobre respiradores en pláticas anteriores. No voy a ahondar mucho más en este tema. Vamos a hablar hoy qué es una mascarilla de uso general y cuáles son estas recomendaciones y guías que se han ido generando en estos dos grandes mercados. Y no quiere decir, obviamente, que no haya otros requisitos, por ejemplo, locales. Siempre tenemos que estar atentos cuando vamos a lanzar un producto, cuando lo voy a comprar localmente, qué requisitos hay locales para poderlo utilizar. O sea, hay normas de etiquetado, de seguridad, o cuáles son en este caso, siendo muy específico los niveles de protección, cuáles son esos requisitos mínimos de protección que debe de tener estos productos eh, eh, para antes de que yo lo reparta a mis colaboradores, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, ¿qué es una mascarilla de uso general? Pues es la mascarilla que usa la población lejos de los servicios médicos, como habla su designación. La mascarilla de uso médico, la mascarilla quirúrgica, esto no es así, pues es reservada para un grupo específico. El resto, nosotros que tal vez estamos en diferentes ambientes donde sí es posible el distanciamiento social, acordémonos de que todo esto es como el triángulo del fuego, pues podemos tener distanciamiento social, una higiene constante, más el uso de mascarillas van a tener un efecto positivo. Tal vez no en garantizar 0%, pero la carga que pueda recibir del bicho famoso, ¿sí? Y lo voy a decir bicho famoso ahorita, se reduce considerablemente, ¿sí? Y entonces, aquí estamos hablando de esa mascarilla que tiene que llegar a diferentes públicos, a diferentes personas, comunitario, como lo dice la palabra, y de uso general. ¿Ok? Entonces, y perdón para aquellos que ya lo han visto este gráfico pues, muchas veces y que han participado en varias de nuestras charlas, pero bueno, para el bien de todos, es recordar, esta situación es una cuestión de tamaños de partículas, ¿sí? Y vamos a empezar a meternos en el tema por este lado, donde
esta persona, pues que es un individuo con claros síntomas de COVID o que está infectado por la situación con el bicho, pues lo va a expeler de ciertas formas. Todos hemos oído de la tos, de los estornudos, de las secreciones, pero también al hablar. Al hablar nosotros generamos gotículas y se van generando gotículas. ¿De qué tamaño son estas gotículas? Pues bueno, yo he visto varias piezas de literatura sobre esto, donde estamos hablando tal vez desde una micra hasta 12 micras o 12 micrómetros, ¿sí? De entre 1 a 12, ¿sí? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, más o menos que en promedio o un tamaño, digamos, 3 a 5 micrómetros, ¿no? Va a ser la gotícula y es el vehículo con que viaja el famoso bicho, ¿sí? El SARS-CoV-2, ¿sí? No viaja solo, tiene que ir en un vehículo y ese vehículo es la famosa gotícula. Entonces, esa gotícula o le cae a la otra persona afectando al individuo susceptible o va a caer sobre superficies donde el individuo susceptible puede venir y tocarlas y recogerlas y llevarlos a la cara e infectarse con el bicho, ¿sí? Estos pues, en inglés se llaman los fomites o superficies donde se puede depositar el bicho, ¿no? Y es muy importante pues también, o sea, ver que hay un contagio directo y un contagio indirecto. Pero ¿qué sucede cuando esta persona se cubre la boca, usa un tapabocas, un cubrebocas o en este caso pues una mascarilla de uso general? Pues obviamente la posibilidad de que pueda sacar estas gotículas en un tamaño y que puedan viajar lejos o depositarse, pues se reduce considerablemente, ¿sí? Ahora, vamos a ver más adelante también qué requisitos debería tener esta mascarilla para cumplir correctamente con esta función, ¿sí? Pero si por el otro lado también esta otra persona tiene una mascarilla, entonces imagínense las oportunidades, las probabilidades de que esa gotícula realmente le llegue directamente, se reducen más. O sea, el uso de este hombrecito con una mascarilla y este otro con una mascarilla pues van a reducir considerablemente realmente ese contacto directo. Además de, obviamente, si estamos hablando de esas superficies de contacto y que la persona lo puede tocar, pues es menos la probabilidad de que después de tocarlo lo lleve a la cara, pues por medio de la utilización de la mascarilla. Existe la otra versión, ¿sí? Los partículas en aerosol o las gotículas, o perdón, estas gotitas, pero ya en forma de aerosol. Hay bastante literatura, hay unos textos muy completos que ha generado la Organización Mundial de la Salud en junio, lo pueden encontrar en su página o nos mandan un mail y se los pudiera compartir, donde han encontrado aerosoles. Y realmente ahí es donde se lee. Tú lees todos los casos. Yo, habiendo leído estas recomendaciones de Estados Unidos, las recomendaciones de Europa y también pues este texto de la OMS, todo esto está en constante cambio y mientras más vamos aprendiendo, más se va generando. ¿Por qué no hablaba yo al principio de mascarillas de uso general? Esto es algo muy reciente, son documentos que han aparecido finales de junio, mediados de julio, y pues en cuanto lo subimos, pues ya creamos esta charla para que podamos compartir esta información y pues tener esta discusión con varios de ustedes, con varios de nuestros clientes. Pero hablando de aerosoles, pues la probabilidad de que alguien genere esos aerosoles es baja, o sea, de que las partículas puedan ser tan pequeñas, digamos, hablando abajo del 1 micrómetro, ¿sí? Del 1 micrómetro y que sean mucho más pequeñas, pues es relativamente baja. Sí se pueden generar, pero realmente los riesgos de estas se dan mucho más en áreas hospitalarias, donde se dan intubaciones, donde se dan estas cuestiones, y por lo tanto los altos niveles de protección pues son muy necesarios en estos ambientes pues, hospitalarios médicos, ¿ok? Entonces, como lo vimos, ya empezamos a hablar ahorita del tema, ¿sí? Tamaños, 1 micrómetro, 0.1 micrómetros y situaciones así. Pues las pruebas que vamos a ir realizando con esto, eso es lo que van a empezar a medir. ¿Cuántos micrómetros es capaz realmente mi producto de poder filtrar o retener? ¿Sí? Y aquí, digamos, he puesto realmente estas tres grandes designaciones. O sea, ya tenemos las mascarillas médicas con ciertos estándares, los respiradores y las mascarillas de uso general. Y ya los podemos poner cada uno en un bucket,
en una gaveta, si quieres, para poderlo separar y poder dar claras guías de decir, esto es un cloruro de gas y se caracteriza por estas situaciones. Bueno. Hablando primero, por ejemplo, de los famosísimos respiradores, ¿no? El famosísimo N95, pues la designación N, pues se refiere a su capacidad de filtrar medios, digamos, base acuosa. No funcionan bien, por ejemplo, con aceites, ¿ok? Y lo que se refiere al 95 es el grado, el nivel de filtración que se logra ver. O sea, por lo menos logra este producto filtrar el 95% de partículas de tal tamaño. En ese caso, el reto le voy a llamar a las pruebas que hacemos en el laboratorio para ver cuál es el nivel de filtración, ¿sí? Cuando yo voy a retar un producto, cuando voy a realizar una prueba, un análisis, pues realmente le estoy poniendo un reto y vamos a ver cuál es la calificación que va a alcanzar, ¿sí? Entonces, la calificación para probar como un N95 es mínimo un 95% de filtración, es decir, solo el 5% de las partículas a las cuales yo expongo el producto, pues logra cruzar. Y ahí estamos hablando de partículas. Yo lo tomé esto del de OMS, pues hay diferentes textos alrededor del tamaño, pero hablaban de partículas de cloruro de sodio de 0.075. O sea, yo vengo y tengo un cañón de partículas, se lo lanzo hacia el material de mi mascarilla y logro ver con cierta velocidad de impacto, con cierto flujo de la solución acuosa que en este tengo de cloruro de sodio, cuántas partículas efectivamente logran atravesar la mascarilla o la combinación de fábricas, de telas, perdón. En el caso de Europa, pues hablamos de los FFPs o 1 a 3, ahí el estándar es el EN 149, en China los famosos KN95, que si bien pues ya tienen una entrada en ciertos países y están muy disponibles, pues tienen un estándar muy similar. Y por eso es que me atrevo a poner acá que el reto al cual se exponen en estos, pues son muy similares a través de estas diferentes estándares y lo que estamos buscando es este tamaño de partículas. Recuerdan, nuestro tema es, en este caso, pues partículas. ¿Qué es lo que puede atravesar la famosa mascarilla? ¿Para qué son utilizados los respiradores? Utilizados en la protección de polvos y vapores tóxicos. Ya existían mucho antes de la pandemia y tenían una función específica que era proteger colaboradores, inspectores, auditores en el campo, personal que pueda estar expuesto a polvos y vapores tóxicos. Por lo tanto, pues el nivel de partícula al cual fueron creados es este tamaño. Pasando a las mascarillas médicas, me voy para la izquierda, aquí al círculo amarillo. Los estándares que utilizamos es el estándar americano, la STMF 2100. En el caso de Europa se utiliza el EN 14683. Hay otros países, Brasil tiene los suyos, México tiene los suyos, y los diferentes países tienen sus propios estándares. Yo aquí estoy agarrando estos dos como ejemplo. En el caso, por ejemplo, del reto del paso de partículas dentro de la americana, vemos esferas, aquí la diferencia es que se utiliza esferas de látex, ¿sí? Esferas de látex, igual yo trato de forzar un flujo que contiene un cierto número de partículas de estas esferas de látex y estas miden 0.1 micrómetros, ¿ok? Entonces, como ven, pues ya hay una pequeña diferencia, ya entre los estándares, pues ya los tamaños pueden ser distintos. ¿Para qué son utilizadas las médicas? Pues utilizadas en los procesos médicos, van por su designación de los diferentes niveles de mascarillas, que van del nivel 1 al 3 en el caso del americano, o el 1 al 2R en el caso del estándar europeo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver. Aunado también a que vemos los riesgos biológicos y, por ejemplo, se le adicionan las pruebas como la BFE, B de bueno, ¿sí? Eficiencia de filtración de bacterias. Entonces pruebo en el estándar americano ambos, BFE y PFE, y en el caso del europeo, pues utilizan el BFE para ver la capacidad de filtración, ¿sí? Pero como ven, ahí con los respiradores, pues aquel se miraba estas partículas sólidas de cloruro de sodio en esa solución acuosa que la cual yo le hago, o este aerosol, perdón, aerosol, el cual yo trato de forzar a través de los materiales.
Y aquí pues yo tengo dos pruebas que necesito probar de filtración para poder dar esa designación o su nivel. ¿Ok? Y luego, pues ya ahora se genera este gran círculo, el celestito que vemos aquí a la derecha, las mascarillas de uso general. ¿Y cuáles son los estándares que muy recientemente se han creado? El ATCC M014 es la Asociación de Técnicos y químicos y coloristas de Estados Unidos. Y esta salió wow, casi a mediados de julio. Y, por ejemplo, en el caso de CWA, la europea, la 17553-2020, salió más o menos en la tercera, cuarta semana de junio, ¿sí? Si mal no recuerdo. Y que realmente termina siendo un compendio y tomando muchos de los elementos también de las que ya estaban generadas, también AFNOR, esta regulación francesa, de este requisito, guías de Francia, que se generaron muy, muy temprano en la pandemia, creo que tan pronto como abril, una cuestión así, que es la AFNOR S76. Y, por ejemplo, otro ejemplo, hay otras que están citadas dentro de la CWA, que es, por ejemplo, la UNE 64 y 65 de España, que ya daban guías para las mascarillas higiénicas, en ese momento se llamaban, para uso general, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, se toman muchos de los elementos que ya existían en base a las pruebas, por ejemplo, de mascarillas médicas y algunos elementos de los respiradores, y se van generando estos estándares. Mayormente puedo decir que están tomados de las mascarillas médicas, las metodologías de prueba, las referencias, y con variaciones también porque supuestamente, pues estas mascarillas van a estar siendo utilizadas en muchos casos en conjunto con lo que les hablaba, como el triángulo este del fuego, ¿no? Que es la parte de una higiene constante y continua de lavado en manos, uso de alcohol, más sana distancia, más el uso de mascarilla, pues realmente requiere esta prenda de protección los niveles como una mascarilla médica, ¿sí? O los niveles de un respirador. Y realmente se genera también estándares que faciliten llegar a esa oferta y demanda. O sea, como vimos, pues Estados Unidos ya ahora está muy, muy abierto. El mismo hecho de que se ha generado la ATCM 014 y está diciendo, bueno, el uso de mascarillas ya se está impulsando más a través de su gobierno. Sí, hay un bastante va y viene con eso, pero se ha visto que obviamente ese efecto positivo de uso de mascarillas. Entonces, imagínate la curva de oferta y demanda, ya que un mercado de ese tamaño y mucha más gente sea más consciente, pues definitivamente esa demanda va a ser muy, muy grande de mascarillas. Y tenemos que tener productos, obviamente, con buen nivel, ¿sí? Tal vez no necesariamente los niveles de mascarillas quirúrgicas, obviamente siempre vamos a buscar los mejores, que ya tiene esos estándares que están dando un mínimo que facilite un poquito más los accesos. Sí, ya vamos a ver cuántos son esos niveles y voy a hablar un poquito. Pero si hablamos en términos de algo que me pareció muy interesante al leer estas normativas, es el reto, ¿se acuerdan? Es partículas también de látex, ¿ok? Partículas de látex en choque con esto de 3 micrómetros. Sí, la normativa europea, pues dice específicamente normativas de 3 micrómetros o tal vez menores, al igual que la americana, ¿sí? Pero no más de 3 micrones. Entonces, ya vemos que el reto contra estas películas, y tenemos que estar muy claros cuando me hacen una referencia, por ejemplo, bueno, esta es una mascarilla que cumple con ATCM 014. Mm, ¿Cuál es el tamaño de partícula contra el cual esto fue analizado este producto? Para poder detectar también las diferencias. Obviamente tenemos que estar bien claro qué es lo que significa mucho esto. Pero si hablamos en el términos del BFE, ¿sí? La eficiencia de filtración de bacterias, acuérdense, tenemos PFE, eficiencia de filtración de partículas, y por el otro lado el BFE, dos pruebas de filtración, una con bacterias y una con partículas. En el caso, pues cuando ya estamos hablando de este estándar, si hablamos de 3 micrómetros, el caso del BFE es que utiliza un nebulizador, de nuevo tengo un cañón que está tirando una niebla que contiene las bacterias con la cual estoy retando la combinación de materiales,
Y esas partículas, pues se trata en los laboratorios de que tengan un tamaño. Esas gotículas que van a viajar y chocar contra la mascarilla y tratar de atravesarla, tienen un tamaño de 3 micrómetros también, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que aparentemente está pasando acá es hay un encaje, un empate realmente en cuanto al nivel de filtración, del nivel del tamaño de la partícula contra la cual se está retando la combinación de materiales de la mascarilla, ¿sí? Hay que estar muy claros, ¿no? De que cuando hacemos esta prueba, lo que yo estoy retando es en los casos de mascarillas médicas y en los casos de la mascarilla de uso general, las pruebas pues, están generadas para hacer pruebas sobre la combinación de los materiales, si bien no contra la mascarilla total. ¿Sí? Para hacer una prueba de la mascarilla total, pues obviamente tendrías que tener un arreglo muy, muy distinto. Lo que se ve es los materiales. Y aquí es donde viene la importancia del ajuste y qué tan pegado está la mascarilla a la cara y qué tanto cubre, ¿sí? Porque si solo estás probando el material, si hay oportunidades de escape por los costados, por arriba, y ahí es donde viene muy importante la parte del diseño de la máscara, pues realmente no necesariamente estoy forzando todo el aire que yo respiro, las secreciones, todo lo que sale de mí, no lo estoy forzando siempre sobre el material. Es muy importante también la parte de ajuste. Entonces, eh, siempre es todo esto es un delicado balance el cual yo tengo que mantener. Ok, entonces rápidamente, pues ya les di la instrucción, perdón, la introducción a realmente las diferencias entre cada uno. De nuevo, pues aquí están las grandes diferencias. ¿Quién aprueba y certifica? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es NIOSH el que aprueba los respiradores. En Estados Unidos es la FDA. Sí, hay muchos documentos ahorita circulando sobre la FDA y algunas situaciones donde han permitido el acceso a nuevos mercados para mejorar esa disponibilidad de los productos, específicamente la mascarilla quirúrgica o las mascarillas médicas, pero obviamente esos mañana, pasado 2, 3, 4 meses pudieran desaparecer. Entonces, si yo tengo un plan a largo plazo de estar vendiendo ese mercado, tengo que estar muy, muy sabido de que tal vez hoy el acceso al mercado no sea tan complicado, pero sí tengo que estar muy atento a las decisiones de FDA. Y así pues como lo hay también en Europa, el proceso de certificación, el proceso de aprobación y en algunos de nuestros países, también en Latinoamérica, también hay un proceso en el caso de mascarillas quirúrgicas. En el caso del tapabocas, cubrebocas, la mascarilla de uso general, pues en este momento no existe un proceso de aprobación, por lo menos no en Estados Unidos, pero sí se están generando estas guías porque se puede ver y está, pues, este, la he tomado del documento de CDC y cómo realmente se dan las guías, pero han salido estudios o diferentes discusiones sobre qué efectividad tienen estos, cuál es la combinación de telas correcta que pueda dar y los efectos tal vez en algunos casos negativos cuando, por ejemplo, estoy utilizando una tela no correcta para esto, que inclusive pudiera partir la gotícula y generar más gotículas versus el efecto que se quiere, que es de retenerlas por completo. Entonces es bien importante y qué bueno que se han estado generando estas guías y que les podemos compartir esta información a ustedes para poder ir mejorando realmente la estructura y las combinaciones. ¿Qué se prueba? Ya lo hablamos, ¿no? Los diferentes estándares que generan, pues yo he listado aquí, pues principalmente Europa y Estados Unidos, la protección al exterior. Entonces, empezando por aquí en medio. La mascarilla quirúrgica pues tenía una forma, una estructura y fue creado para ciertas funciones, para cierto tiempo de uso, para ciertas situaciones y no necesariamente tiene un excelente ajuste. Tiene unas medidas que tratan de llegar al mejor ajuste, sí, el ajustador de nariz, tengo unas cuestiones, pero sí se puede encontrar que no se ajusta totalmente a los contornos de la cara para cubrir nariz y boca, ¿sí? Entonces, se puede decir que tiene un menor ajuste que sus primos hermanos. Ya vamos a ver por qué. El máximo es pues el respirador, siempre y cuando sea aquel respirador que se amarra atrás de la cabeza y detrás del cuello y que se siente claramente que forma un sello sobre la nariz y boca y que fuerza todo el aire que nos sacamos a través del material de filtrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos algunos
Si tenemos algunos respiradores, obviamente, que no tengan ese nivel de ajuste, pues hay que ver realmente qué tanto se pegan a la cara, porque lo que se prueba aquí, y acuérdate, fueron creados para combatir polvos, vapores, óxicos y cuestiones así, el ajuste era una obligación cuando fueron estos creados, ¿sí? Por lo tanto, pues el sello es mucho mayor. En cubrebocas, en tapabocas, en las mascarillas de uso general, las guías ya nos están dando, señores, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lograr un mejor ajuste a la cara y una mayor área de cobertura para minimizar los accesos a la cara o que realmente el aire, porque el aire como un buen fluido va a tratar de buscar el lugar de menos resistencia y va a encontrar esos orificios y por ahí es donde se va a salir, ¿sí? Entonces, eh, a tener un tamaño, tal vez, ya vamos a hablar un poquito cómo han llegado esto, pero a que se tenga un mejor ajuste hacia la cara, ¿sí? Medidas es lo que es, pues, se le está dando en la casa, en la parte de cubrebocas o tapabocas, en los casos, por ejemplo, muy temprano, como les mencionaba, en el caso de Perú, ya tenían unas medidas que alcanzaban cierto mayor en los contornos de la boca, tal vez alcanzando mucho más, tal vez de una mascarilla quirúrgica. Y los respiradores, por ejemplo, sí tienen lo que se conoce como un fit test o un test de ajuste donde se ve, pues, ahí por interacciones y detecciones de algunos químicos, donde realmente sí se está logrando el sello deseado. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar? Pues marcas de marcas, ¿no? Y realmente es muy de hablar realmente con mi proveedor, especialmente, por ejemplo, en el caso de los respiradores, ¿cuáles eran sus recomendaciones? ¿Se acuerdan cuando teníamos ese problemón de oferta y demanda y salieron muchas guías de cómo poder reutilizar un respirador de manera correcta y todo? Pero originalmente estos fueron concebidos tal vez para un uso tal vez de 4 a 8 horas, cuando ya se humedece, cuando ya se ve que se pierde el ajuste, pues es cuando ya no se recomienda, cuando está sucio, ya no se recomienda su uso continuado. La mascarilla quirúrgica, originalmente también prevista para un único uso y generar este descarte inmediatamente después de posiblemente estar expuesto a cosas. Y recuerden, esto está hecho para médicos y realmente pues los niveles de exposición son para tomar esto y para mantenerse estéril, para mantener áreas pues libres de los bichos, pues se descartaba inmediatamente. La mascarilla general es donde se está viendo esto, es decir, bueno, pues es posible que este producto sea reusable. Ya vamos a ver un poquito más adelante la importancia realmente de que se le notifique inclusive al consumidor o al comprador cuántas veces se puede reutilizar, pero es utilización, lavado o los cuidados que se necesiten y limpiado para poder asegurar una reutilización sana, ¿sí? Una reutilización buena, porque sí hemos visto también sobre lectura teniendo esto pegado a la boca, llenándose de saliva, expuesto al exterior y cuestiones así, si tú lo dejas ahí, pues vas a tener el crecimiento de los bichos. Igual como si tú tienes una t-shirt sudada y la dejas ahí varios días, después no va a oler muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, definiciones. ¿Qué viene dentro de M014 y la CWA? ¿No? ¿Cómo se define una mascarilla de uso general? Pues se habla ya de una prenda de vestir diseñada para reducir la expulsión de gotículas por el usuario. ¿Qué debe realizar esto? Pues cubrir la nariz y la boca, pero de una manera donde prevea confort y no tenga riesgos de limitar la capacidad de respirar de la persona. Como les mencionaba, muchos de nosotros nos tiramos ahí para utilizar muchos respiradores y realmente, inclusive cuando tienes una actividad muy extenuante, es complicado realmente el poder jalar aire detrás de esto. Como les digo, por ejemplo, yo pudiera hacer una mascarilla de metal y tener una filtración del 100%, o sea, no nada va a pasar a través de esto, pero no voy a poder respirar esto. Y esto es parte del confort. Y si estamos buscando de que una persona tenga un uso extendido de la mascarilla, tiene que ser confortable, no acumular calor, no estar completamente húmeda después por el mismo aliento, la saliva y todo. Y la idea es que la gente se deje la mascarilla. Imagínate, desde niños hasta adultos, que todos se dejen la mascarilla puesta y la estén utilizando sin casi sentir que la tienen puesta, ¿sí? ¿Qué debe hacer también? Ajustarse al contorno de la cara sin espacios abiertos, lo que hemos mencionado, permitir una respiración fluida. No son, no son
y lo viene en la definición es, no son equipos de protección personal. No se puede decir que son prendas de vestir, ¿sí? Las mascarillas de uso general. No son dispositivos médicos y no están intencionados para el personal médico. Porque si están generando estándares donde los niveles de filtración pueden ser un poco más relajados que los médicos, si esos médicos la fueran a utilizar en ambientes con altas cargas, imagínate el problema que esto pudiera darnos. Entonces, otros términos que se generan, la resistencia a la respiración. ¿Se acuerdan? Debe permitir una respiración fluida. ¿Cómo me aseguro que tengo una respiración fluida? Realizando pruebas de la resistencia a la respiración. Nosotros aquí en el laboratorio, pues tenemos, y dentro del ATCC M014, se generan 3 opciones para ver la capacidad de respiración o la resistencia a la respiración a través de los materiales de la mascarilla, ¿sí? Y la y es muy, pues, muy importante. Aquí estoy agarrando el más conocido, el más sonado, la AN14683, anexo C, que es la presión diferencial. Y como lo que veo, pues, cuánto es la caída de presión que genera estas capas de textil a las cuales ya tengo enfrente de la cara, ¿sí? Se realiza en la combinación de todas las telas. O sea, no me sirve si solo hago uno de los lienzos y trato de asumir cuántos, en estos términos, de mascarillas, pues asumir, y en toda nuestra industria textil, la cual yo he estado un buen rato aquí, asumir todo, asumir algo es lo más peligroso, ¿no? Pero se hace en toda la combinación, porque eso es por lo cual yo voy a estar forzando el aire. La eficiencia de filtración de partículas. Hay diferentes metodologías listados en los dos estándares que se generan aquí, conocido como el PFE, uno de los métodos de prueba muy, muy famosos, el ASTM F2299, que tenemos aquí en el laboratorio de Guatemala, y que, pues obviamente, se recuerdan, es lo que les hablaba del choque de partículas o de estas esferitas de látex con cierto tamaño. Nosotros tenemos la capacidad aquí de hacer desde 0.1 micrómetros hasta partículas de 3 micrómetros, ¿sí? Porque pues depende realmente lo que pide el diseño, lo que esté exigiendo el comprador o lo que esté exigiendo esa regulación local puede hacer. Y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 0.1, 0.5 micrómetros, 1 micrómetro y 3 micrómetros. Lo que pudiera hacer que alguien pues quiera ir mostrando esos diferentes niveles de eficiencia de filtración de partícula o poner retos un poco más fuertes a sus exigencias. El tiempo de servicio. Aquí viene un tema muy, muy importante en términos de mascarillas y es, yo le tengo que decir a mi consumidor cuánto es el número máximo de lavadas. Recuerden que estos son pues mascarillas reusables o reutilizables y es uso, lavado, ¿sí? Entonces, el número máximo de lavadas, pues me va a dar el tiempo de uso, ¿sí? Y entonces si yo vendo algo que dice resiste hasta 50 lavados. Pero en la definición es el número máximo de lavadas hasta que el producto deje de realizar la función, ¿sí? Que pierda su desempeño en por lo menos 5 de estos 5 ámbitos clave, ¿sí? En su ajuste, cuando ya se deformó y realmente ya ni siquiera tiene un buen ajuste a la cara, permitiendo realmente el ingreso y salida de aire por otros lados, que se afecte la filtración de partículas. Digamos, esto lo ofrecí después de 50 lavados, pero a partir del lavado 20 ya la eficiencia de filtración de partículas es de 50%, ¿sí? Entonces ya perdió su eficiencia de filtración de partículas. La resistencia a la respiración se cerró todos los poros del material y entonces ahora ya es más difícil respirar a través de el movimiento de las capas de los diferentes materiales, pues tal vez incrementa un poco más la resistencia a la respiración. Esas variaciones pues no puede exceder ciertos requisitos mínimos, ya se los voy a mostrar en un momento. Y que son guías, recomendaciones. Por favor, acordémonos de estos. Hoy por hoy no existe una regulación. Sí, se están generando regulaciones en los diferentes países y situaciones así. Lo que se ha generado en el M014 y CWA son guías y recomendaciones, las cuales pues obviamente ya se están adoptando en los países para poder empatar muchos de los requisitos, ¿no? Y la fianza de las cintas o el elástico, lo que pues nos ha pasado en algunos casos. Tenemos una mascarilla y al rato, ¡puc! Una de las amarras ya realmente no estaba en la mascarilla y ya me quedaron 3 de 4 patitas que tenía realmente en la mascarilla.
la recuperación de las cintas y el elástico. Entonces, esos elásticos, como lo hemos visto, que empiezan muy bien y al rato pues ya tengo la mascarilla abajo de la nariz, no por gusto, sino porque realmente ya el elástico dejó de hacer su función y realmente se estiró suficiente y ya la nariz empieza a aparecer lamentablemente, ¿no? Porque ya se perdió parte del ajuste, pero no por la deformación del material, sino simplemente porque el elástico perdió su capacidad de recuperación. Entonces, después de los lavados ya se va viendo qué, qué tan capaz es ese elástico de poderse recuperar, ¿ok? Bueno, que puedo ver siempre, por favor, tomar en cuenta cuáles son las regulaciones del país. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos hablando de la parte de inflamabilidad. Inflamabilidad, como esto es una prenda de vestir, debe cumplir con la 16 FR 1610, ¿sí? Lo que no queremos es que esto que está amarrado a la cara, pegado a la cara, tampoco suponga un riesgo porque tiene cierto grado de inflamabilidad, ¿sí? Los etiquetados, el etiquetado comercial del país donde se está distribuyendo, es súper importante, las etiquetas de cuidados, ya que estamos hablando de que esto va a ser reusable y debe ser lavado con ciertas instrucciones, pues debe de estar presente para que yo lo pueda identificar. Claro, siempre debo tratar de evitar los contactos directos a la cara. Todos los elementos que yo ponga, que no, por ejemplo, no sean el textil, pues son elementos adicionales que yo debería estar analizando para que no me traigan nuevos riesgos, ¿ok? Los requisitos en el caso de Estados Unidos para niños, ¿sí? Si esto se va a comercializar y las recomendaciones de, bueno, mascarillas de, digamos, de 3 a 12 años, ¿sí? Eh, en Estados Unidos hay requisitos específicos de qué debe pasar con ellos. Las dimensiones y tallas, o sea, van a tener que, el objetivo es cubrir correctamente la nariz y la boca, ¿sí? Y debo llegar hasta ciertos tamaños. En el caso de CWA y que viene desde AFNOR, las dimensiones o la morfología, la cual se ha visto que la más común para esa región y nos da ciertas tallas para la cual yo voy generando medidas. En el laboratorio, pues vamos a ver cuáles son las medidas para las cuales fueron creadas y ver que realmente se esté cumpliendo para que tenga eso que cumpla con el nivel de ajuste para que tenga un buen nivel de cobertura, que cubra correctamente la nariz y la boca, pero que no reduzca la visibilidad del usuario, ¿sí? Y que se ajuste cómodamente, incluyendo la barbilla, pero maximizando el flujo de aire a través de los materiales de la mascarilla, ¿sí? Eh, Ahora, voy a pasar relativamente rápido con esto, pero ¿qué más está incluido esto? Sí, perdón, si estos son realmente pequeños textos que he tomado realmente estas regulaciones, pues espero cualquier pregunta, esos documentos están muy disponibles en la red. Eh, ¿Qué tipo de tela y fibra se recomiendan? Sí, es una pregunta muy, muy frecuente. Quienes están en el área textil, las combinaciones de telas, inclusive solo de una sola tela, son muchísimas por tamaños de hilo, tamaño de poro, densidad del tejido, los materiales que estoy utilizando. Entonces, no hay una guía específicamente cómo es la construcción del textil. Lo que sí es, obviamente, debo analizar la combinación de las telas que estoy utilizando para la construcción de mi mascarilla. Debo considerar la compatibilidad en encogimiento. A veces son de 2, 3 capas las mascarillas y si tienen encogimientos diferentes, pues van a deformar la mascarilla. No quiero que se forme peeling o vellosidades después en el material después de los diferentes lavados, porque no sé si han visto esas t-shirts que realmente se les pone una motita después, pues no es cómodo y no es apropiado que tengan vellosidades porque estas pueden atrapar gotículas, ¿sí? Las solideces de color al frote, lavado y sudor. O sea, yo quiero que un color no solo esté solo por apariencia sólido sobre el textil, sino que realmente todo lo demás, pues obviamente se va a frotar sobre la piel o va a quedar remanente sobre la piel o pues en el peor caso, pues con la misma saliva estarse ingresando al usuario. Entonces quiero tener altos niveles para el buen desempeño de la mascarilla de solidez de color. Puedo utilizar muchas capas dentro, como les comentaba, ¿no? Las diferentes capas de los textiles, pero recordando siempre, mayores niveles de filtración, como les decía, que es el ejemplo de la máscara de hierro, pero se va a incrementar la resistencia a la respiración. Entonces, debo considerar ese balance que debo de tomar mucho en cuenta para la parte del confort. Hablando de confort, se debe tomar en cuenta telas suaves en directo contacto con la piel y evitar tal vez costuras de accesorios que vayan a estar en contacto con la cara que pudieran pues generar abrasiones con el usuario y también si yo estoy teniendo costuras tal vez innecesarias y tal vez un poco sueltas,
digamos, en el frente de la mascarilla, cuestiones así, que estas potencialmente pudieran generar, pues, estoy abriendo agujeros sobre la tela, ¿no? Entonces, reducir un poco los niveles de filtración de los materiales. Entonces, cuidado de dónde voy a buscar esas costuras, dónde las voy a colocar, qué accesorios para que no tenga pues ajustadores tal vez de metal muy buenos, pero que lamentablemente pues me generan abrasiones y puedan lastimar un poco al usuario. El manejo de la humedad, pues leyendo unos textos de la OMS y decía, bueno, pues deberíamos de buscar telas hidrofílicas en la parte interna para tomar el sudor, el vapor de agua que se genera por la respiración, la saliva, que los atrape la mascarilla y los lleve hacia el exterior para que se puedan evaporar. Acuérdense, la función del sudor es depositarte sobre la piel para que cuando pase el aire se evapore y tú te enfríes y tengas el nivel de confort. ¿Qué pasa cuando tengo un pedazo de plástico sobre la piel y todo, pues no me permite sudar, no permite escapar el vapor de agua y eso es lo que va reduciendo los niveles de confort? Y también tengo que considerar, por ejemplo, en la parte externa, tal vez un textil hidrófobo para que no atrape humedad del lado externo y que pues no cache esa, no atrape esa gotícula, por ejemplo, del exterior hacia el interior del usuario, por razones obvias, ¿no? Ah, Voy a, obviamente, tengo que siempre estudiar cuáles son las sustancias a las cuales está hecho nuestra mascarilla. Voy a tener que pedirle, por ejemplo, a quien me la provea y cuestiones así, que me muestre también de que los materiales no van a causar irritaciones, que no tienen algún químico peligroso, una cuestión así, porque esto va a estar puesto por un tiempo extendido en contacto directo con la piel y entonces pues tengo que asegurarme que todos esos materiales estén libres de sustancias dañinas o peligrosas. Y pues uno muy importante, ¿no? Que es la parte de resistir los ciclos de lavado para la cual fue desarrollado el producto. Lo que hablábamos de el tiempo en servicio, la vida de uso del otro. En el caso de CWA, pues dice por lo menos debería aguantar 5 ciclos de lavado con un mínimo de 60 grados de temperatura para asegurarse obviamente de que el producto queda bien limpio. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dicen estas guías, no? En el caso de CWA y ATC, ahí es donde ven las dos columnas, ¿no? En términos de eficiencia de filtración de partículas, muy interesante como ambas regiones ya convergieron en un estándar de 3 micrómetros para la evaluación del PFE. De nuevo, si dicen, bueno, si lo quieres hacer con una partícula más pequeña, perfecto, pero no mayor a 3 micrómetros, ¿ok? Donde se deben de alcanzar 90% de los niveles de filtración o 70%. Ahí da dos designaciones CWA. En el caso de la ATCC, pues ya habla de un 70%. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del caso de los respiradores, los N95, se está buscando un 95% de filtración, así como su hermanito el N99 o el N100. Y las mascarillas, por ejemplo, médicas, que hablan de también 95% de niveles de filtración con un reto con 0.1 micrómetros de tamaño de partícula, ¿sí? Entonces, se pueden ver las grandes diferencias, pero como esto tal vez está más dirigido a lo que sabemos ahorita del tamaño de gotícula, lo que se está generando, empatando también inclusive con el famoso BFE que les comentaba hace un momento, donde ya se está viendo esto es particularmente para esta situación que se está dando ahorita debido al derivado de la pandemia. Entonces, un tamaño como 3 micrómetros máximo, pues pudiera funcionarnos bien. Es lo que está incluido en esos documentos. Y tal vez buscar un 90, un 70% de esos niveles de filtración. La resistencia a la respiración, como segundo, pues hay otras opciones para hacer. Yo, como les digo, listé aquí el 14683 y estoy buscando un requisito de por lo menos una caída no más de 70 pascales por centímetro cuadrado. En el caso, pues, y hay que observar claramente cuáles son los requisitos de prueba, cuáles son los flujos, cuáles van a ser eh, las presiones que yo voy a utilizar, el área que estoy viendo. Y eso es algo que debo discutir también con mi laboratorio y estar muy claro en esos términos cuando yo voy decidiendo qué prueba hacer y contra qué requisito me voy a mantener. La resistencia a los lavados,
Ambos estándares hablan que preferiblemente todas sean desarrolladas para potencialmente ser lavados a máquina. Yo sé que pues eso a veces difiere un poquito más de la situación aquí en Latinoamérica, pero reducir el contacto con la mascarilla es algo muy, muy importante y que se hace mucho énfasis en estos dos documentos para que, obviamente, del contacto hacia la mascarilla o de la mascarilla cuando se esté lavando y se le está dando sus cuidados, ¿no? Entonces la vida útil pues puede establecerse con el número de lavados a máquina, que es mucho más fuerte que un lavado a mano. Obviamente depende mucho de las temperaturas, cuánto detergentes, le estoy agregando cloro y cuestiones así, pero pues está hablando de que pues, la preferencia puede ser a máquina. Entonces, el punto muy importante es esto de cómo se define la vida del producto. La resistencia de las amarras, o sea, cuántas libras fuerza debería resistir. Es muy interesante ver a los niveles donde se está poniendo acá. En el caso, pues, de la CWA, habla de que debería hacerse una prueba por lo menos de ponérselo, quitárselo 5 veces y ver que las amarras no se vayan a desprender. En el caso del estándar este americano, pues está haciendo una evaluación a 10 libras fuerza de las amarras sobre la mascarilla para antes de que se desprendan, antes y después de lavado. Súper importante que estas evaluaciones de propiedades puedan ser posteriores inclusive a los lavados para decir, bueno, después en original y después del número de lavados, las condiciones de mi producto se mantienen, ¿sí? Los niveles de filtración de partículas, de la resistencia a respiración, la resistencia a las amarras, la recuperación del elástico, funciona bien después del número de lavados. Y pues en la información que yo le debo dar a mis proveedores, a mis consumidores, perdón, ¿sí? En el caso, pues las diferencias pues son pocas entre ambos estándares, pero yo debería decirle, en el caso, hay una, pues creo que esta es una diferencia muy, muy grande. En el caso de la europea, le debo de decir cuánto es el nivel de filtración al cual al cual está cumpliendo el producto. Puede ser 90 o 70, como lo vimos acá. Este es un producto que tiene un PF de 70 o este es un producto que tiene 90, por ejemplo, como vemos acá. En el caso de Estados Unidos, no permite que se hable de cuánto es el nivel de filtración de partículas que tiene. No está permitido anunciarlo, promoverlo, ponerlo en el empaque o listarlo. eh, Esos niveles de filtración de partículas, algo que me parece muy, muy interesante. Hay que decir cuál es el método de PFE en el caso de Europa. En el caso de Estados Unidos no vas a hacer referencias a esto. En Estados Unidos es prohibido hacer referencias sobre antimicrobiales, antivirales, todo sobre las mascarillas o peor aún hablar sobre el COVID, porque esto pudiera engañar un poquito más y dar un falso sentido de protección adicional tal vez del otro. No quiere decir obviamente que no haya antivirales muy efectivos o los efectos claros sobre los antimicrobiales. Simplemente pues es una situación para tal vez no generar, a un nivel personal creo que es para no generar esas confusiones, ¿no? Muy importante dar a conocer cuánto es el tiempo de uso que se espera del producto, ¿no? El tiempo en uso hablado en términos del número de lavados y claro, cumplir con los requisitos. Entonces, si yo fuera a generar ahorita un estándar interno, ¿qué es lo que yo voy a empezar a pedir? ¿Y qué es lo que yo debería empezar a ver para antes de ofrecer una mascarilla? ¿Sí? Cuando ya nos vamos a poner más exigentes en decir, esto es lo que yo quiero buscar, porque estamos haciendo inversiones importantes en SPP, entonces pues quiero que sean durables, quiero que tengan altos niveles de protección. Entonces, ¿qué es lo que quería incluir? Mis niveles de protección. Lo voy a evaluar con el caso este, pues yo voy a hablar de lo que estamos hablando en los mascarillas generales, el PFE y el DP. Bajo estándar esto, y este es mi requisito mínimo de filtración. Ya vimos que ambos estándares que les he presentado, pues generan los 90 o 70%. ¿Sí? En la UNE de la española se hablaba creo que 80% o 90% de BFE. ¿Sí? Tengo que estar claro qué es lo que voy a estar pidiendo o qué voy a estar ofreciendo. En términos de seguridad, inflamabilidad, que no tengan las sustancias peligrosas, que no contengan nada que vaya a generar un peligro para nuestro, resistencias. Esto no está incluido dentro de las normativas, pero por ejemplo, quiero saber en cuánto tiempo se desgarra el textil, en cuánto tiempo se revienta el textil, para saber realmente la durabilidad, qué tan resistente es ese material, también después después de ciertos lavados, para ver qué tanto ha caído de resistencia.
de la combinación de los textiles. Los etiquetados, súper importante, pues estar claros de cómo se utiliza, ya sea que lo dé como instrucciones adicionales o en el empaque o esté afianzado el producto, depende de la regulación local. Debo observar eso, qué es lo que me pide la regulación local y dar claras informaciones a mis consumidores. Los elásticos, si se pueden recuperar, si se recuperan bien después de los tratamientos, los encogimientos que tienen los textiles, pues obviamente es la importancia del buen ajuste a la cara y las solideces de color, pero en términos de solidez de color al frote, a la luz solar, pues qué tanto se va a decolorar realmente en la exposición al sol. Esto es un textil, de nuevo, o pues se puede estar hecho en un textil, el sudor y la saliva, ¿no? Entonces, se dan cuenta, pues ya es tal vez, ir redondeando mi propuesta o mis requisitos para cubrir varios aspectos. No puede ser lo más difícil, pero realmente si mi inversión en esto va a ser alta, pues yo quiero ver un buen nivel de durabilidad, quiero mantenerme tal vez con un proveedor, quiero buscar el mejor producto, pues estos pudieran ser unos de los elementos muy importantes. Entonces, por último, pues, ¿qué pruebas ya tenemos acá en Guatemala? Pues como les comentaba, la eficiencia de filtración de partículas, la resistencia a la respiración, el differential pressure, las pruebas de lavado, cómo hacerle estas pruebas y determinar la vida, porque algunas personas querrán decir, bueno, dime cuántos ciclos de lavado va a funcionar antes de que pierda su desempeño, pues obviamente ya se puede ir haciendo un paquete de desarrollo de pruebas para determinarlo. Los etiquetados, por ejemplo, en el caso si va a ir a Estados Unidos, pues sería con la 16FR que menciono acá, la tensión y elongación para ver las amarras, por ejemplo, la recuperación de los elásticos, voy a ver cuánto me aguantan las amarras y por último, pues la parte de inflamabilidad que pues obviamente lo hemos tenido ya por varios años acá. Y bueno, aquí les dejo, hasta aquí con mi plática, les dejo acá pues un correo donde puedan enviar todas sus preguntas.